acerca de cuando Dios confronta nuestras prioridades. Y quiero hacerlo a través de una historia. Hace unas semanas atrás, mi familia y yo decidimos irnos de vacaciones. Y yo no me había dado cuenta cuánto necesitaba descansar y desconectarme del día a día. Tener esa capacidad de mirar las cosas desde otra perspectiva y verlo desde lejos definitivamente nos ayuda muchísimo. Y ocurrió algo interesante. Cuando yo estoy sentado en el avión, antes de que el avión saliera de Panamá y partiéramos rumbo a donde íbamos a estar, yo recuerdo que hay algunas peticiones en mi corazón, hay algunas preguntas que yo le vengo haciendo al Señor y que no consigo respuestas todavía. Así que yo estoy sentado allí y mientras el piloto está hablando, yo empiezo a orar y le digo, Señor, por favor, que este viaje, que estas vacaciones, que este tiempo que vamos a estar desconectados, tú puedas hablarme a través de tu palabra. Que tú me hables a través de tu palabra o que tú me hables a través de las circunstancias, que tú me hables a través de aquellas cosas que en el día a día parecen insignificantes, que no tienen importancia. Háblame a través de cualquier cosa, Señor, pero necesito que me hables. Y un día estamos en un parque de atracciones. Esteban quería subirse a unas montañas rusas y todo eso. Y por prescripción médica yo no me puedo subir a las montañas rusas. El doctor solamente me deja subirme en el gusanito, en las tacitas que giran, pero tienen que girar a baja revolución, y en el carrusel. No, mentira. Me pude montar en un par de montañas rusas y fue genial, pero las más complejas, las más difíciles, no me pude subir. Y Esteban quería subirse. Entonces su mamá, que ama las montañas rusas, su tía, que nos acompañaba, la hermana de Vane, y mi concuñado, se fueron con Esteban. Y yo decidí quedarme entonces sentado en un café, viendo a las personas. Y dije, bueno, me voy a pedir una tacita de café y voy a ver a las personas, a ver cómo la gente disfruta. Y veo a los papás disfrutando con sus hijos, veo a las mamás atendiendo a sus muchachos, veo a toda la gente. Y en ese momento, el Señor coloca en mi corazón empezar a orar por toda esa gente que estaba viendo. Y yo de hecho le decía al Señor, si me permites predicarle a alguien sería genial, esa sería la guinda de la torta. Sigo orando. Y en ese momento recuerdo nuevamente mi oración antes de emprender vuelo. Y nuevamente le digo al Señor, Padre, tú sabes que desde hace semanas estoy pidiéndote por cosas y necesito escuchar tu respuesta. Por favor, respóndeme. Y en ese momento el Espíritu Santo trae a mi cabeza un pasaje que está en Ageo. Ageo capítulo 1. Yo empiezo a leer, abro mi teléfono y empiezo a leer el texto. Y le digo, Señor, si tú quieres hablarme, hazlo. Entonces, llego al versículo 4 de ese pasaje y miren lo que dice ese texto. Dice, ¿por qué viven ustedes en casas lujosas mientras mi casa permanece en ruinas? Este es Ageo hablándole al pueblo judío de parte de Dios. Dios le está diciendo al pueblo judío, ¿por qué ustedes viven en casas lujosas mientras mi casa permanece en ruinas? El texto está confrontando, Dios está confrontando al pueblo judío que ha agarrado otras prioridades y Dios ha dejado de ser su prioridad. Hay otras cosas que ocupan el corazón y la mente del pueblo judío. Ellos aman al Señor, escuche esto, aman al Señor. Esa gente va a iglesia, esa gente ora, esa gente adora, esa gente estaba de alguna forma buscando a Dios, pero Dios no es su prioridad. Cuando yo llego a esa parte del pasaje, yo empiezo a sentir que Dios está hablando conmigo, se está dirigiendo a mí. Y es como que Dios me dice, José, tú estás buscando respuestas a cosas particulares. El problema es que esas respuestas solo son para tu beneficio. Tú estás buscando con esas preguntas que me haces resolver tu vida. Y eso está bien. Pero yo no soy tu prioridad en esas cosas de manera particular. Cuando yo entiendo que es Dios de manera particular que me está tratando de hacer entender eso,
debo ser honesto con usted, no me gustó. De hecho me molesté. Porque digo, Señor, ¿cómo es posible que tú digas que tú no eres mi prioridad si desde hace rato yo estoy orando por ciertas cosas? Es decir, te estoy buscando tu voluntad. Si no quisiera buscar tu voluntad, si tú no me importaras, yo hubiese tomado las decisiones por mi cuenta y hubiese hecho lo que me da la gana. ¿Cómo tú vas a decir, Señor, que tú no eres importante para mí? En ese momento había gente a mi alrededor y a mí se me olvidó. Y yo estaba haciendo gestos, yo estaba hablando en voz alta y había gente que me estaba mirando. Y yo estoy seguro que ellos miraron, a este pana le pegó el verano europeo, el calor lo está matando y está delirando. Mire, y de verdad no me importó, yo seguía hablando con el Señor. Y en ese momento Dios, que sabe bien cómo tratarme y sabe que soy terco, mete un poquito más el dedo en la llaga. Y yo comienzo a entender algo. Como si el Señor me estuviese diciendo, José, yo no soy tu prioridad. Tu prioridad son tus planes, son tus resultados, son esas cosas que anhelas y en las que a mí me has dejado fuera. Yo estoy en segundo lugar. Wow, recuerde, yo estoy de vacaciones, yo estoy relax, yo no debería estar tranquilo, pero eso honestamente me pegó y me perturbó. Pero no tuve otra cosa que quedarme callado y entender que lo que estaba recibiendo de parte de Dios era correcto. En esas cosas en particular, Dios no estaba siendo mi prioridad. De pronto en otras sí, pero en esas que yo estaba pidiendo y que yo estaba buscando a Dios, Él no era la prioridad. En ese momento yo entendí algo que no es cómodo para nosotros, que no es cómodo para el cristiano de hoy en día. Y es que muchas veces nosotros nos acercamos a Dios, buscamos a Dios de una manera apasionada porque le amamos. Escuche esto, porque le amamos, porque entendemos quién es Dios. Pero le estamos buscando no por quién es Dios, no porque Él es nuestra prioridad. Le estamos buscando porque nos conviene, porque detrás de esa búsqueda hay algo que estamos buscando y que no necesariamente es amor por Dios. No sé si me explico. Muchas veces nos acercamos a Dios es simplemente por interés, porque queremos obtener algo de Dios y no porque Dios es nuestra pasión, no es porque Dios nos mata de amor. Mire, usted y yo podemos orar mucho, podemos pasar mucho tiempo esperando una respuesta de Dios, como lo hice yo. Pero a pesar de eso, podemos estar buscando a Dios de una manera equivocada. Esa tarde de verano europeo, tomándome mi café, Dios vino a confrontar mis prioridades. Tal como confrontó las prioridades del pueblo judío ahí en el texto de Ageo. Un pueblo que amaba al Señor, un pueblo que fue rescatado, fue sacado del exilio y fue colocado en la tierra, pero que olvidó al Señor. Lo amaban, pero no eran la prioridad. Mire, mi oración esta mañana es que así como Dios me confrontó a mí y confrontó al pueblo judío, también lo pueda confrontar a usted el día de hoy. Que Dios hoy pueda incomodarnos. Y de ese lujo de que Dios le incomode. Que Dios le incomode y que Dios venga a alinear nuevamente y que Dios pueda volver a colocarse en el lugar que debe estar en nuestra vida. Que es en ese lugar número uno. Dios tiene que ser la prioridad en nuestra vida. No podemos vivir una vida cristiana, un cristianismo con un Dios que está en segundo, tercero, cuarto lugar. Necesitamos vivir un cristianismo donde Dios sea lo primero, donde Dios esté allí siempre. Mire, por eso es que hoy es importante que podamos responder una pregunta que sale del texto. La pregunta es, ¿a qué nos llama Dios cuando confronta nuestras prioridades? Porque cuando Dios deja de ser nuestra prioridad, ¿sabe qué va a pasar? Dios va a buscar la manera, en su misericordia, a través de su gracia, a través de su amor,
a través de su disciplina, Él va a buscar la manera de ser nuevamente esa prioridad número 1 en nuestra vida. La pregunta es, cuando eso ocurra, ¿cómo usted va a responder? ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? ¿Cómo debo responder a ese llamado de parte de Dios a que Él sea la prioridad? Mire, quiero invitarle a que podamos ir al texto bíblico. Está en Ageo capítulo 1. Venimos desarrollando acá en la iglesia una serie acerca de Nehemías, ¿verdad? Pero hoy vamos a hacer un alto y vamos a ver este texto en Ageo. Ahora, este pasaje de Ageo no es ajeno a la historia que estamos viendo en Nehemías. ¿A quién le gusta El Señor de los Anillos? ¿Alguien la vio? Mire, hay el retorno del rey, esa es la tercera, ¿cierto? La comunidad del anillo es la primera. Y la segunda, las 2 torres. Mire, Nehemías es el retorno del rey. ¿Sí? Ageo es la comunidad del anillo. ¿Sí me entiende? Esto es el capítulo 1 de la historia. Y es importante entenderla para poder comprender lo que estamos viendo también en Nehemías. Así que vamos a leer, por favor, desde el verso 1 hasta el verso 15. Dice así la palabra del Señor. El 29 de agosto del segundo año del reinado del rey Darío, el Señor dio un mensaje por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Jesúa, hijo de Jehosadac, el sumo sacerdote. Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. El pueblo alega, todavía no ha llegado el momento para reconstruir la casa del Señor. Entonces el Señor envió el siguiente mensaje por medio del profeta Ageo. ¿Por qué viven ustedes en casas lujosas mientras mi casa permanece en ruinas? Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. Miren lo que les está pasando. Han sembrado mucho, pero cosechado poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero aún tienen sed. Se abrigan, pero todavía tienen frío. Sus salarios desaparecen como si los echaran en bolsillos llenos de agujeros. Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. Miren lo que les está pasando. Vayan ahora a los montes, traigan madera y reconstruyan mi casa. Entonces me complaceré en ella y me sentiré honrado, dice el Señor. Esperaban cosechas abundantes, pero fueron pobres. Y cuando trajeron la cosecha a su casa, yo la hice desaparecer con un soplo. ¿Por qué? Porque mi casa está en ruinas, dice el Señor de los ejércitos celestiales, mientras ustedes se ocupaban de construir sus elegantes casas. Es por causa de ustedes que los cielos retienen el rocío y la tierra no produce cosecha. Yo mandé la sequía sobre sus campos y colinas, una sequía que destruirá el grano, el vino nuevo, el aceite de oliva y las demás cosechas. Una sequía que hará que ustedes y sus animales pasen hambre y arruinará todo aquello por lo que tanto han trabajado. Entonces Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Jehosadac, el sumo sacerdote, y todo el remanente del pueblo de Dios comenzaron a obedecer el mensaje del Señor su Dios. Cuando oyeron las palabras del profeta Ageo, a quien el Señor su Dios había enviado, el pueblo temió al Señor. Luego Ageo, el mensajero del Señor, dio al pueblo el siguiente mensaje del Señor. Yo estoy con ustedes, dice el Señor. Entonces el Señor despertó entusiasmo en Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y de Jesúa, hijo de Jehosadac, el sumo sacerdote, y de todo el remanente del pueblo de Dios. Comenzaron a trabajar en la casa de su Dios, el Señor de los ejércitos celestiales, el 21 de septiembre del segundo año del reinado del rey Darío. Mire, esta es una historia de un pueblo que ama al Señor. De un pueblo que a lo largo del tiempo ha visto quién es Dios.
Es la historia de un pueblo que tiene información, tiene conocimiento de quién es Dios. La historia de un pueblo que ama a Dios, pero que Dios no es su prioridad. Y es importante que nosotros entendamos por qué el pueblo, que es el pueblo de Dios, no tiene como prioridad a Dios. Fíjese, es un pueblo que viene de una lucha incansable. Es un pueblo que viene de ser invadido, de perder una guerra, de que ha sido sacado de su tierra y ha sido llevado al exilio, pero que además le destruyeron su templo donde adoraban al Señor. Destruyeron las murallas de su ciudad. Quedaron desnudos prácticamente. Un pueblo que de alguna forma ha quedado en ruinas. De hecho, el Salmo 74:9 lo dice de esta forma. Ya no vemos tus señales milagrosas. Ya no hay más profetas y nadie puede decirnos cuándo acabará esto. Este es el salmista. Y mire, no es David el que escribe este salmo, es otro, es Asaf o es alguien de la familia de Asaf. Y no lo escribe 1000 años antes de Cristo, lo escribe probablemente 560 años antes de Cristo, justamente en esa época del exilio. Y lo que está manifestando es algo que está viviendo ese pueblo. No hay señales, no hay nadie. Es un pueblo que nuevamente tiene información de Dios, sabe quién es Dios de referencia, pero que en la actualidad no hay un profeta que pueda darles palabras de Dios para poder guiarles. Ellos están caminando por la información y la referencia que tienen de quién es Dios. Pero están caminando a tientas, saben que tienen que hacer algo ahora que están nuevamente en Jerusalén. Se les ha dado la misión de poder construir el templo. Pero al no tener dirección clara, esa gente ha decidido dejar a Dios de un lado. Sí, es nuestro Dios, pero lo voy a dejar a un lado. Dios en su misericordia ve lo que está haciendo el pueblo y entonces le manda a Ageo, este profeta que acabamos de leer. Y mire que el mensaje de Ageo va para el pueblo. Pero si usted mira el texto, se da cuenta que se dirige a dos personas. Se está dirigiendo al gobernador de la ciudad y se está dirigiendo al líder religioso. ¿Por qué hace eso el Señor a través de Ageo? Porque entiende que el pueblo está viviendo en tal negligencia en su búsqueda por Dios que necesita asegurarse que tanto la autoridad civil como la autoridad religiosa influya en el cambio de actitud que tiene que tener el pueblo. El pueblo no puede seguir en las mismas que ha venido estando 16 años. Tiene que haber un cambio. Y acá viene el Señor y justamente trabaja con los líderes. Ahora, ¿cuál fue el propósito del Señor? De sacar al pueblo del exilio y ponerlo nuevamente en Jerusalén. Definitivamente era darle bienestar a su pueblo. Definitivamente era que ellos dejaran de ser esclavos. De darles a su pueblo estabilidad y tranquilidad. Pero además de eso había una responsabilidad que el pueblo tenía. Y esa responsabilidad era edificar el templo. Sin embargo, uno ve el texto y se encuentra con una expresión que el pueblo estaba diciendo: todavía no ha llegado el momento de reconstruir la casa del Señor. Y qué curioso. No era el tiempo de reconstruir la casa del Señor, pero sí estaban construyendo casas lujosas para ellos. No tenían tiempo aparentemente para el Señor, pero sí tenían tiempo para lo suyo. Y aquí yo quiero detenerme un momento. ¿Por qué? Porque quiero que usted me ayude a ver si es que yo estoy equivocado y es que yo estoy viendo mal la Biblia. Porque es un pueblo que ha estado en esclavitud. Es un pueblo que ha pasado por necesidades. Y viene Dios de manera misericordiosa, los abraza, los carga, los saca de ese sitio de esclavitud y los pone en la tierra. ¿Para qué? Para que ellos establezcan una relación con Dios y para que construyan un templo y para que les vaya bien en la vida. Pero esta gente se da el lujo de decir: todavía no es el tiempo de reconstruir la casa del Señor. Yo no sé usted, pero a mí me parece que ellos están siendo ingratos. ¿Sí o no? ¿Usted está de acuerdo conmigo? Chévere. No vaya tan rápido. Porque
me parece que muchas veces eso es lo que pasa con nosotros. Usted y yo vivíamos en el exilio, pecando constantemente. Y Dios, por su amor, por su gracia, por su misericordia, nos rescató de esa esclavitud y nos trajo a una tierra para que pudiésemos adorarle, para que usted y yo pudiésemos tener una relación con Él todos los días y para que nosotros edificáramos día a día una relación íntima con Él. Pero nosotros no hemos tenido el tiempo para dedicarnos a esa relación, pero sí hemos dedicado el tiempo para nuestros placeres, para nuestras carreras universitarias, nuestras carreras profesionales, nuestro éxito económico, nuestra empresa. Para eso sí hemos tenido tiempo, para tener una vida lujosa. Mire, no estoy seguro, pero de pronto nosotros somos más ingratos que el pueblo judío. Póngase a pensar. Mire, en medio de eso, que Dios está viendo que el pueblo judío está metido en sus casas lujosas, Dios empieza a incomodarlos. Si usted lee el texto, se dará cuenta que estos judíos tienen sed, pero no son saciados. Se arropan, pero siguen teniendo frío. Están trabajando, pero el salario no les alcanza y parece que caen bolsillos rotos. Dios se da cuenta que hay algo que no está bien y comienza a incomodarlos. ¿Por qué? Porque necesita llamar la atención de ellos y que Dios nuevamente sea la prioridad. Y Dios viene a incomodar sus vidas. Mire, Dios va a hacer lo que sea necesario para que Él sea la prioridad en su vida. Y cuando digo lo necesario, va a ser lo necesario. Si tiene que tocar la salud, va a tocar la salud. Si tiene que tocar las finanzas, va a tocar las finanzas. Si tiene que tocar algo familiar, va a tocar algo familiar. Con tal de llamar tu atención y que Él vuelva a estar en el primer lugar y Él vuelva a ser la prioridad. Mire, Dios acá en esta historia está deteniendo el fruto de los esfuerzos de un pueblo. Está deteniendo la bendición de parte de Él para ese pueblo, para que el pueblo pueda entender que no pueden vivir de manera independiente al Señor y que Dios tiene que ser su prioridad, pase lo que pase, en el momento que sea, Dios siempre tiene que ser la prioridad. Y es lo que nos está tratando de decir a nosotros el día de hoy. Dios tiene que ser la prioridad. No importa la etapa de tu vida en la que estés. No importa, Dios tiene que ser la prioridad. ¿A qué nos llama Dios cuando confronta nuestras prioridades? Hay una realidad en nuestra vida. Y es que muchos de nosotros, probablemente el día de hoy, estamos pasando por situaciones como las que describe el texto. Estamos trabajando y parece que no alcanza. Estamos tratando de comer y no logramos saciarnos. Estamos tratando de hacer negocios y no se dan. Estamos tratando de hacer y hacer cosas para nuestro beneficio, para nuestro interés, pero hemos dejado a un lado a Dios. Dios no es nuestra prioridad y Dios se está encargando, escuche bien, se está encargando de incomodar nuestra vida para captar nuestra atención. Mire, es fundamental que hoy entendamos eso, porque es que Dios lo va a hacer, Dios te va a incomodar. ¿Cómo vas a responder tú? ¿A qué nos llama Dios? ¿Qué va a hacer Dios en nuestra vida? ¿Y cómo nosotros vamos a responder a eso? Lo primero que nos muestra el texto es que Dios nos llama a examinar el corazón desordenado. Fíjese el versículo 7, dice, esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. Miren lo que les está pasando. Es un pueblo que tiene ya 16 años de haber salido del exilio.
un pueblo que fue rescatado, pero un pueblo que tiene desordenadas las prioridades, como le he venido diciendo. Y el Señor, antes de decirle, hey, vayan ahora a los montes, traigan madera y reconstruyan mi casa, lo primero que le dice es, miren lo que les está pasando. La Reina Valera lo dice así, mediten sobre sus caminos. Curioso es que se lo dice dos veces, se lo dice en el versículo 5 y se lo dice en el versículo 7. Cuando la Biblia es reiterativa en algo, nos está repitiendo algo, es porque necesitamos prestarle atención. Les está diciendo al pueblo, hey muchachos, miren lo que les está pasando. Ahora, es importante esto porque fíjese que Dios no comienza a... No, la palabra no es criticar, pero Dios no le llama la atención acerca de lo que están haciendo sus manos, de en qué están trabajando. Dios no les llama la atención acerca de la condición de su carácter. Dios les está llamando la atención, es justamente de la condición de su corazón. Dios los está confrontándolos directamente. Y la frase que utiliza, esa de miren lo que está pasando, en el texto original lo que significa es deténganse y piensen bien cómo están viviendo. Significa, miren con seriedad la dirección que está tomando su vida. Examinen sus decisiones, examinen sus prioridades, examinen sus excusas, examinen sus deseos, examinen los resultados que ustedes están obteniendo. ¿Y sabe por qué se lo está diciendo? El pueblo no ha entendido, no ha logrado reconocer que están en una situación económica y en una situación social compleja. Esa situación donde Dios los ha incomodado. Esa es la situación compleja. Y mire, como Dios no es la prioridad, ellos siguen trabajando y siguen haciendo y siguen haciendo y siguen haciendo y siguen haciendo y no paran. En vez de ellos pararse un momento y mirar cuál es su condición, ellos siguen en esa rueda eterna, trabajando en sus prioridades, dejando de lado al Señor y parece que no se agotan. Y el Señor les está diciendo, hey, paren, examinen cómo están, miren lo que está pasando en su vida. Ustedes tienen necesidad y la necesidad que tienen es porque yo no soy su prioridad. Iglesia Vida, eso es lo que el Señor te está diciendo el día de hoy. Tienes necesidad en distintas áreas, tú sabes cuál es, y sigues dándole y qué bien. Premio y honor a la constancia, eso está bien. Pero ¿dónde está Dios en medio de todo eso? ¿Dónde ha quedado Dios? ¿Dónde está que Dios debe ser tu prioridad? Párate un momento y entiende que Dios te está incomodando. Dios está probablemente presentando esa incomodidad y estás pasando esa necesidad porque Dios te está moviendo la mesa para que hagas el alto y lo mires a Él. Cuando están esas situaciones complejas y complicadas, normalmente la pregunta que nos hacemos es, Señor, ¿qué me está pasando? Y esa es una pregunta equivocada. La pregunta que tenemos que hacer es, ¿qué me está mostrando Dios a mí con esto que me está pasando? Cuando eso ocurre, nuestra mirada cambia de la circunstancia que estamos viviendo a la raíz del problema. Y nosotros nos hemos vuelto expertos, la mayoría de las veces, en diagnosticar circunstancias, en ver lo que está pasando, pero nunca vamos a la raíz del problema. Y la raíz del problema normalmente está acá y está acá. El Señor no está acá y tampoco está acá. Y hoy el Señor nos está diciendo, Iglesia Vida, detente. Detente, examina tu corazón desordenado. Examina tu corazón desordenado. Valdría la pena preguntarnos también el día de hoy si hay algo en nuestras prioridades que Dios está confrontando. Pregúntese, Señor, ¿hay algo el día de hoy en mis prioridades
que tú estás confrontando, esta situación particular que estoy viviendo, es porque tú quieres mostrarme algo a mí y quieres que yo haga cambios necesarios en mi vida. Hágase también esta otra pregunta. ¿Qué me está mostrando Dios con lo que me está pasando? Mire, Dios no nos incomoda para destruirnos. Dios nos incomoda es para acercarnos a Él. Porque a veces somos tan tercos, a veces somos tan ingratos, como decíamos hace rato, que Dios tiene que utilizar métodos extremos, que se lo digo yo por experiencia propia. Examinar un corazón desordenado es como cuando nosotros vamos rumbo a Boquete. Imagínense que vamos en un viaje rumbo a Boquete en la noche y se enciende una de las luces del tablero. Los hombres me van a entender, porque nosotros somos mecánicos siempre. Uno va manejando y ve la luz del tablero y dice, yo sé eso lo que es. Yo llego allá y cuando llegue allá a Boquete, yo abro, levanto la tapa y yo sé que eso es un fusible. ¿Qué fusible? No tiene nada que ver con fusible, pero uno se la cree, ¿no? Y se van encendiendo luces en el tablero. Mire, esas luces en el tablero no son para dañar nuestro viaje a Boquete. Esas luces en el tablero es para indicarnos que hay algo que está mal y hay algo que necesita ser ajustado. Y eso es lo que pasa en nuestra vida. Muchas veces Dios coloca luces en el tablero de nuestra vida espiritual para que hagamos el alto, para que examinemos, para que hagamos la corrección y podamos vivir una vida correcta y alineada con el Señor. Esas luces en el tablero de la vida espiritual no son para dañar nuestra vida, son justamente para preservar nuestra vida espiritual. Y mire, tal vez usted hoy está pasando necesidad. Y yo quiero invitarle que hoy usted haga un cambio en su mindset. Y que usted, en vez de ver esa situación compleja y difícil, que seguro la es, la vea como una oportunidad que Dios está presentando. Número uno, para que usted se acerque a Dios y Él sea su prioridad. Pero también que usted entienda que Dios le está guardando y Dios le está preservando de algo. Porque siempre es del lado opuesto. Pobre de mí, ay de mí, Dios sí es injusto conmigo. Y por ahí nos vamos. Entramos en un círculo ahí de que somos lo peor del mundo. Mire, cambie esa manera de pensar. Porque Dios está buscando incomodarlo a través de su gracia, de su misericordia, para traerlo nuevamente a Él. Ahora, usted podría pensar, bueno, José, y entonces todo lo malo que pasa en mi vida es producto de que Dios me está castigando. Esta situación que estoy viviendo es que Dios me está castigando, o es producto de que yo tengo mis prioridades desordenadas. Esa sería una pregunta interesante y más responderla. Pero la respuesta corta es que no. No toda dificultad es consecuencia directa de un pecado específico que usted ha cometido. De hecho, si uno ve la vida de Job era un hombre justo y le tocó pasar una situación compleja. Vemos la vida de nuestro Señor Jesucristo, un varón perfecto, y tuvo que pasar por la peor muerte. Entonces, cuando uno observa eso, se da cuenta que no necesariamente las situaciones complejas por las que pasamos tienen que ver con un pecado específico. Pero es interesante lo que ocurre en este texto que acabamos de leer. Porque en este texto hay algo en la interpretación bíblica que no ocurre normalmente en muchos pasajes. Y es que es el mismo Dios el que da la interpretación de ese texto. Es el mismo Dios que está diciendo, es por mi culpa, es por mí que el pueblo está pasando necesidad. Yo soy el que está mandándoles la sequía. Soy yo el que de un soplo borró todo lo que habían cosechado. Soy yo.
Entonces, es importante entender bien este texto, porque este texto no nos da a nosotros la licencia de poder establecer una norma por la cual yo voy a estar diciendo que si a ti te va mal, tú estás en pecado o estás haciendo mal. Este texto más bien es un espejo. Este texto que está acá es un examen que nos está invitando a nosotros a confrontarnos y decir, ¿hay algo en mis prioridades que Dios necesita cambiar y transformar? Esto no es para que la esposa o el esposo diga, escucha esta prédica, eso es contigo. No. Eso es conmigo. Hay algo que Dios quiere hablarme el día de hoy. Mire, lo segundo que vemos en el texto es que Dios nos llama a obedecer confiando en su presencia. Versículo 8 dice, vayan ahora a los montes, traigan madera y reconstruyan mi casa. Entonces me complaceré en ella y me sentiré honrado, dice el Señor. Una vez que Dios les está invitando a que se examinen, a que se hagan ese autoexamen y que se arrepientan, el Señor no los deja allí como congelados, sino que Dios les está haciendo una invitación a tomar acción. Fíjese que les está diciendo, hey, vayan a los montes, traigan madera y reconstruyan su casa. Quiere decir que la obediencia parte de una acción que nosotros tenemos que hacer. El pueblo acá no se quedó solo con la información del profeta Ageo, de lo que Dios le habló a ellos. El pueblo tuvo que hacer algo. Y nuevamente, esta es otra invitación. Es la invitación a que una relación con Dios, a que construir una habitación para Dios, requiere un esfuerzo. Yo no puedo decir soy cristiano y entonces mi relación con Dios siempre va a estar al 100% y va a estar como un avión por allá por los cielos a 35,000 pies de altura. Eso no va a pasar. Requiere que usted y yo nos esforcemos, requiere que usted y yo nos movamos para poder tener una relación con Él. Fíjese que acá, construir el templo no se queda en un edificio. De hecho, construir el templo está apuntando ¿a quién? Está apuntando a Cristo, que es el verdadero templo. Por eso es que usted y yo hoy no necesitamos ir a ese templo. Usted y yo no necesitamos venir, es importante que venga a esta iglesia, pero no necesitamos venir todos los domingos a esta iglesia, porque nos vamos a encontrar y podemos tener comunión con el Señor donde estemos, en cualquier lugar que estemos. La invitación que está haciendo acá el texto es que usted y que yo podamos hacer el esfuerzo todos los días de ir y buscar la madera, de ir y subir el monte, de ir y hacer el esfuerzo para poder reconstruir y mantener una relación con Dios todos los días. Verso 12. Se está dirigiendo a Zorobabel, el líder político, y se está dirigiendo también a Jesúa, que es el sacerdote. Y dice, todo el remanente del pueblo de Dios comenzaron a obedecer. Comenzaron a obedecer cuando entendieron toda la información que se les estaba dando. Comenzaron a obedecer en el mismo momento que entendieron que había un Dios que les había sacado y que se estaba haciendo presente en ese momento y que no los había abandonado. Y es importante que nosotros podamos entender esto acá, porque la palabra que está dando Ageo de parte de Dios no solamente se está quedando en información. ¿Se acuerda que le había dicho que toda esta gente había estado durante años sin profeta? No tenían a nadie que le hablara de parte de Dios. Solo lo que tenían era información. Información de sus antepasados, de los grandes milagros que había hecho el Señor, de las cosas extraordinarias que había hecho Dios. Pero ahora se están dando cuenta
de que esas cosas extraordinarias que había hecho en el pasado también las está empezando a hacer con ellos. Y la respuesta de ellos es responder con obediencia. Iglesia Vida, hay cosas complejas en tu vida, hay cosas difíciles que están pasando en tu vida. Yo quiero invitarte hoy que tú empieces a obedecer al Señor, que empieces a buscarle de manera constante, de manera fiel, que derrames tu corazón, que lo vuelvas tu prioridad. Y tú vas a ver lo que va a empezar a pasar, como ocurre en este texto. Ahora fíjate bien lo que ocurre en el verso 13. Les dice a ellos, luego Ageo, el mensajero del Señor, dijo al pueblo el siguiente mensaje del Señor. Yo estoy con ustedes, dice el Señor. El Señor no espera a que el templo esté construido al 100%. El pueblo no ve como premio el acompañamiento de Dios hasta que construyen el templo. Esa palabra, yo estoy con ustedes, dice el Señor, es el soporte, es la base sobre la cual todo el pueblo se está apoyando para construir el templo. ¿Qué dice eso para ti el día de hoy? Mire que probablemente no estás pasando tu mejor temporada, que probablemente la estás viviendo difícil, pero el Señor te está diciendo, yo estoy contigo. Iglesia, ánclate en esa palabra, ánclate allí y deja que Dios haga lo que tiene que hacer en tu vida, que empiece a desarrollarse las cosas para que veas a dónde vas a llegar. Dios te está diciendo, no importa lo que estás viviendo, no importa lo que estás pasando, no importa la dificultad. Hey, yo estoy contigo. Yo estoy contigo. ¿Qué madera tienes que traer tú hoy delante de Dios? ¿Qué paso concreto de obediencia tienes que dar el día de hoy? ¿Qué pecado debemos abandonar? ¿Qué prioridad debe volver a estar bajo el control de Cristo? Mire, son preguntas necesarias para nosotros el día de hoy. Para poder ubicar de nuevo a Cristo, para poder ubicar de nuevo al Padre, para poder ubicar de nuevo a Dios, al Espíritu Santo como prioridad en nuestras vidas. Iglesia, cuando Dios deja de ser el centro, su amor, su gracia y su misericordia y su disciplina va a incomodarnos. Quiero que te grabes eso. Cuando Dios deja de ser tu prioridad, Él va a incomodarnos. ¿Cómo vamos a responder hoy a eso? ¿Cómo vamos a responder hoy a eso? Mire, yo quiero ir concluyendo este mensaje, retomando otra vez la historia de mis vacaciones con mi familia. Ya estamos como a, 2, 3 días de regresarnos a Panamá. Y yo estoy sentado con Vanessa en la orilla de una playa ya en el atardecer. Estamos viendo cómo Esteban está jugando dentro del agua. Y el man estaba disfrutando con una tabla y las olas y todo aquello. Y yo comienzo a hablar con Vane de varios temas. Pero mire, el ambiente se prestaba. El atardecer, la playita, el sonido. Y empezamos a hablar. Y empezamos a tocar cosas de la familia. Interesante, Vanessa no sabe por qué yo he estado orando. Vanessa no sabe las preguntas que yo he tenido y las respuestas que estoy esperando del Señor. Y Vanessa empieza a hablar. Mira, y no me estaba hablando como profeta, ella. Me estaba hablando como mi esposa, dándome sus puntos de vista. Y ella no lo sabía, pero yo estaba comenzando a entender que era Dios
respondiendo mis preguntas. Entendí, me metí en problemas hace rato en el culto anterior. Entendí que la voz de Dios se parece a la de mi esposa en algunas ocasiones, no siempre. En algunas ocasiones. Hombres no se dejen, es en algunas ocasiones. Mire, Vanessa no sabía por qué yo estaba orando al Señor. Pero es que era una tras otra. Y yo decía, wow, Señor, eres tú respondiendo. Eres tú hablando a la necesidad que yo tenía. Entendí lo que dice el verso 13 de ese capítulo. Hey, yo estoy contigo. José, no te preocupes. No te preocupes. ¿Sabe lo curioso? Que yo he estado esperando mucho tiempo por esas respuestas. Y yo quería que esas respuestas fuesen afirmativas. Y todas las respuestas eran negativas. Todo lo que Vane me decía era contrario a lo que yo estaba esperando de parte de Dios. Todo. Y esto me lleva a una reflexión final. Usted y yo tenemos que obedecer, sea que nos guste o que no nos guste. Un cristiano maduro entiende que así no le guste lo que Dios está presentando como diseño, como plan, hay que obedecerlo. Mire, y nos cuesta. Yo todavía estoy procesándolo, estoy lidiando y a veces vienen pensamientos y digo, ay Señor, ¿para qué le usaste? Un cristiano maduro obedece. Un cristiano maduro lo que quiere es agradar al Señor. El Señor no quiere sacrificios. El Señor quiere obediencia. El Señor no quiere que hagas muchas cosas. El Señor lo que quiere es que obedezcas. Hoy el llamado es es que cuando Dios confronta nuestras prioridades, hay dos cosas que hay que hacer. Examinar el corazón, examinar la vida y arrepentirnos. Y la segunda es obedecer confiando en Él. Así no te guste, confía en el Señor. Dos cosas, dice el texto, que tienes que hacer cuando Él te incomoda. Cuando Él pone las cosas a veces difíciles. Examina el corazón, arrepiéntete y obedece. Iglesia Vida, ¿estás dispuesto a que Cristo sea la prioridad en tu vida? Si tu respuesta es un amén, entonces examina tu corazón y obedécele. Quiero invitarte a que puedas cerrar sus ojos allí y podamos orar. Señor, tú eres el Rey de gloria. Qué bendición es poder ser confrontados con tu palabra, Señor. Aunque a veces nos duele, aunque a veces no nos gusta las cosas que leemos y las que tú traes, hoy solo queremos obedecerlas, Señor. Es una bendición. Tu palabra es una bendición. Poder tener comunión contigo. Y hoy yo quiero pedirte, Señor, que nos ayudes a poder hacer de nuestra relación una prioridad. Que tú seas lo primero en nuestra vida, Señor. Sí, hay otras actividades. La vida tiene muchas actividades, Señor. Trabajo, familia, casa, amistades, diversión. Señor, pero que en todas ellas te consideremos.
que en todas ellas tú estés presente, Señor. Es que lo vemos a lo largo de toda la Biblia, Señor. Toda la Biblia nos está invitando a examinarnos, a obedecerte, a que tú seas la prioridad, Señor. Danos la fortaleza, Padre. Danos la gracia. Danos la forma, Señor, en medio de ese día a día y de ese ajetreo que vivimos, de colocarte en el primer lugar. Muévenos a la acción, Señor, que no solamente quede en conocimiento, que no solamente quede en nuestro conocimiento, que tenemos que examinarnos, que tenemos que obedecer, Señor, sino que implementemos estrategias para que esto se vuelva una realidad en nuestra vida. Desde la cosa más pequeña, desde la cosa más mínima, hasta las cosas más grandes e importantes, Señor. Tú eres el Rey de Gloria, Señor. Tú eres ese Dios misericordioso que de hecho hoy no nos señala. Aun cuando te hemos dejado a un lado, aun cuando tal vez la mayoría de las veces no eres la prioridad, tú no estás como un juez que señala y estás con el dedo acusador. Tú más bien estás como ese Salvador con brazos abiertos que nos está diciendo: ahí ven a mí, que hay otra oportunidad. Que nos está diciendo: yo estoy contigo. Ayúdanos a valorar eso, Señor. Ayúdanos a entender la profundidad de esa frase: yo estoy contigo. Tócanos hoy, Señor. Con esto que tú nos has mostrado acá en tu santa palabra. Por favor, durante la semana, Padre, en el trabajo, en el tráfico, trae esta palabra otra vez a nuestra cabeza, a nuestro corazón, Señor, y que podamos ponerla en práctica, que podamos ponerla por obra, Señor. Por favor.